Gracias al compañero por la invitación que nos hacen acá. Mi nombre es Natalia Pérez Orrego, diseñadora industrial. Y el mío es John Arango, soy arquitecto. Ya nos hicieron una larga presentación, un poco extensa, así que es necesario. Bueno, estamos tratando de compartir, a ver. Ahora. Confirman, por favor. ¿Se está viendo nuestra pantalla? Sí. Ok, gracias Antonio. Bueno, muy buenas noches, gracias a todos por llegar hasta este horario y acompañarnos en esta gentil escucha que esperamos por parte de ustedes. Bueno, nuestra reflexión del día de hoy tiene el nombre Espacios desde objetos, relaciones entre espacios domésticos y prácticas del habitar a través de muebles. Este título ha tenido un interés en nosotros pues de manera investigativa, académica, por varios años. Ayer justamente estábamos contabilizando los años y son más o menos 10 en el que hemos venido parte pues como de la reunión de los intereses que cada uno tiene. Yo como diseñadora industrial que he estado muy enfocada al diseño de espacios comerciales, efímeros, museográficos y donde trabajo el producto y el objeto y el mueble en función del espacio, y John como arquitecto teniendo una comprensión de la arquitectura y las capacidades y las orientaciones que genera la distribución espacial, pero también en función de lo que pasa desde su interior, desde su corazón. Desde su corazón como de interacción y de actividad, pues como al interior perdón. Perdón, que es que se está compartiendo la pantalla del presentador y no la presentación. No sé si ahí ya están. Yo lo estoy comprobando. Sí, ya Ok, listo. Bueno, entonces, bien, entonces, a partir, digamos, de toda esta reflexión que acaba de mencionar Nati, pues nosotros nos hemos encargado de desarrollar un tema que gira en torno a cómo el mobiliario define el espacio doméstico. ¿Cierto? Ya pues hubo alguna presentación de los textos que hemos escrito y al final pues les dejaremos algunas referencias. Empezamos siempre con este par de citas que nos parecen pues, que le dan como sentido a este ejercicio. La configuración del mobiliario es una imagen fiel de las estructuras familiares y sociales de una época, dice Jean Baudrillard en el texto El sistema de los objetos, y el sentido del espacio nace solamente de su moblaje, dice Paul Frankl, por lo que es un grave error pretender explicar la arquitectura en su sentido estético o histórico sin la existencia de este mobiliario. Todo espacio despojado de sus muebles parecerá muerto. La mayor parte de los objetos generalmente son tratados aparte en una historia pertenecen totalmente, confieren su existencia emocional. Y que se publica en 1903, pues empieza a plantear una pregunta y una duda, digamos, sobre lo que en ese momento él escribía en este texto que se llama Principios Fundamentales de la Historia de la Arquitectura, del barroco hasta nuestros días, estamos hablando pues de nuestros días siglo XIX, en donde él dice el mobiliario es absolutamente esencial para entender el espacio doméstico. ¿Cierto? En ese sentido, entonces nosotros hemos desarrollado a partir del texto de Jean Baudrillard y la metodología que utiliza Jean Baudrillard en su texto, una comparación entre distintos momentos de la historia, primero en Europa. Esto nos está moviendo. Primero en Europa, en donde vamos a poner en comparación tres momentos históricos en relación y en comparación pues con
con la relación entre los distintos dispositivos que componen el espacio doméstico, en dos espacios particularmente, los espacios colectivos. En una reflexión que hace, o una metodología de investigación que hace, que propone Robin Evans, a partir de un texto que se llama Figuras, Puertas y Pasillos, en donde dice que una planta de arquitectura lo que realmente dice, o lo que realmente muestra, además pues de lo que todos seguramente ya sabemos de que estamos hablando, es la naturaleza de las relaciones humanas. Lo que hay en una planta de arquitectura realmente es la manera en que las personas se relacionan en el espacio. En ese sentido, entonces, tenemos tres columnas acá, simplemente para explicar un poco el esquema, en donde la primera columna corresponde a la época premoderna, la del centro a la moderna y la de la derecha a la contemporánea. Y digamos que en ese paralelismo que hacemos todavía un poco, llamémoslo, no muy conectado en una relación distinta, a entender que son tres comedores o que son tres dormitorios, en el siguiente ejemplo, podemos simplemente decir que en la época premoderna había una manera distinta de entender la familia, el espacio, y igualmente en los otros dos momentos. Entonces así vamos a llevar la conferencia. Al final nos vamos a concentrar en un momento en el que estamos actualmente, que tiene que ver con el análisis de esto mismo en Colombia y cómo es que, bueno, claro, desde la historia de la arquitectura podemos ir entendiendo esta relación del mobiliario y cómo el mueble empieza a reflejar, y la disposición del mobiliario empieza a reflejar o refleja la estructura familiar, como dice Jean Baudrillard. En Colombia eso como pasó, ¿cierto? Y tal vez podríamos traspolarlo a toda la Latinoamérica. Bien, entonces, devolvámonos una, perdón. Entonces simplemente lo voy a plantear así. La imagen de la izquierda corresponde a la casa de John Soane, en Londres, una casa construida entre el siglo XVIII y XIX, digamos una casa que se construyó durante casi 50 años en la vida del célebre arquitecto londinense, y que corresponde a una época de la historia y a un modo de vida que tendrá que definirse en este contexto como un modo de vida burgués moderno, ¿sí? Del siglo XVIII y XIX, en donde hay bueno, los que hemos leído de pronto la historia de la vida privada, ¿cierto? En Europa y estas cosas, sabrán que hay una condición muy particular de la vida, especialmente la sociabilidad de la vida burguesa en Europa, en donde, por ejemplo, la sala de fiestas o el comedor, como lo llamamos luego en el resto del mundo, era un lugar social, ¿cierto? Realmente no era un lugar privado. Esa imagen que vemos ahí es el gran comedor de la casa de John Soane, que corresponde a este espacio, ¿cierto? Este gran espacio que hay acá, y que no es un espacio, digamos, cotidiano de la familia, es un espacio que se utiliza eventualmente en algunas fiestas que se realizaban al año. En el centro tenemos a la Unité de Marsella-Le Corbusier, en donde lo que vamos a ver es como una nueva manera de entender el espacio desde una familia de clase media de posguerra, en donde ya los arquitectos modernos empiezan a definir una manera distinta de entender esta espacialidad, particularmente, por ejemplo, en la cohabitación de distintas actividades en una misma entidad espacial. Entonces tenemos una cocina, un comedor, un salón y un balcón o una terraza que están unidas en una sola unidad espacial, ya no son espacios completamente separados. Uno podrá ver en la planta de John Soane esa condición, digamos, muraria que hace que todos los espacios sean muy compartimentados, ¿cierto? Está, por ejemplo, el desayunador, por acá atrás hay unas pequeñas salas, el fumador, el boudoir, y espacios pequeños que cada uno va teniendo su propia condición y que responden a unos rituales sociales y privados que tenían pues en este momento las familias y la sociedad burguesa. En la de la imagen del centro, en la unidad de Marsella, pues lo que tenemos es una idea de familia distinta, pues que tiene, digamos, todo un contexto relacionado a la posguerra, pero también a todo lo que ocurrió previo a la guerra,
y cómo la vida obrera, el papel de la mujer que empieza a cambiar, ¿cierto? La idea de que la mujer ya no es simplemente, digamos, en el caso de la clase trabajadora, la ama de casa y ya, sino que ella también tiene un trabajo por fuera de la casa. Implica, por ejemplo, que la cocina tenga que tener un diseño nuevo y una nueva disposición en el espacio, ¿cierto? La cocina que vemos acá en la UNIT fue diseñada por Charlotte Perriand, que es una arquitecta muy interesante, que trabajó con Le Corbusier mucho, y que de hecho, Le Corbusier pues siempre cuenta que, o en un texto de la biografía de Charlotte Perriand, se cuenta que Le Corbusier la invita a participar en este proyecto después de un tiempo de no haber trabajado con ella, y le dice que la necesita en su calidad de mujer y de arquitecta, básicamente porque como mujer entiende la vida doméstica. Y en ese sentido, Charlotte Perriand participa, digamos, del proyecto, diseñando el mobiliario de la Unité de Marsella, entendiendo que la mujer era la persona que iba a habitar estos apartamentos de una manera más intensa, además de los niños. El padre habitualmente lo que hacía era irse en la mañana y volver en la noche, pero la mujer estaba todo el día o gran parte del día, porque también a veces trabajaban parte de la jornada, y los niños pues tenían su estudio cerca y estaban yendo y viniendo entre la casa y el colegio. Entonces había una habitación intensa por parte de los niños, y gran parte del proyecto de Charlotte Perriand, el proyecto interior de la Unidad de Marsella, gira en torno al diseño del mobiliario para que estos habitantes, digamos, disfruten de esta casa de una manera pues particular, ¿cierto? Empiezan a aparecer dispositivos, ese pasaplatos, la barra pues que reconoceríamos hoy, que no era común en esta época, por lo menos en Europa, donde la mujer que está atrás, y perdón que lo diga así directamente, pero en este momento pues el rol de la mujer implicaba por supuesto la cocina, el espacio de la cocina, estaba diseñado ergonómicamente incluso para el papel de la mujer, y en ese sentido pues habrá que entender esa condición. Ella siempre podía estar presente en la casa, controlando la familia, no sé qué, entonces eso hacía que este espacio, a partir de esos muebles, empezara a cobrar un sentido particular y a mostrar el carácter de un tipo de familia. Y a la derecha podemos ver lo menciono como una especie de metáfora de la contemporaneidad. Obviamente no es un proyecto pues, muy masivo, es la casa Nada de su Fujimoto en Tokio del 2011, que nos empieza a hablar en las posturas de las personas en el espacio, en la relación incluso que hay entre ellas, mirando la fotografía, quién mira a quién, cómo se relacionan. Realmente son familias distintas. Hay otro tipo de personas en la contemporaneidad, las familias están compuestas de otra manera, y también hay una sociabilidad distinta, ¿cierto? Hoy en día pues las redes sociales empiezan a marcar pues una gran parte del tiempo de la sociabilidad de la familia y de las personas en general, y eso también implica la casa, ¿cierto? Por eso digo que esta casa es como una especie de metáfora de la contemporaneidad. Si uno mira las plantas, también se va dando cuenta que la planta de la izquierda es mucho más densa, mucho más gruesa, los muros son sólidos, pesados, mientras que las dos que siguen son un poquito más ligeras, y la de la casa Nader, su Fujimoto, pues es absolutamente transparente. Uno ahí no sabe que es un muro, que es un vidrio, que es un escalón que cambia de altura, que podría parecer una especie de muro, pero realmente lo que es una diferencia de nivel, simplemente, ¿cierto? Entonces, este espacio está a una altura distinta que esto, y eso empieza a marcar la diferencia de uso del espacio, de habitabilidad del espacio y demás. Bien, aquí entonces hablamos del espacio del dormitorio, de los dormitorios, y simplemente para no volver a decir lo mismo, habrá que entender que se hace una comparación entre los espacios colectivos y los espacios privados, los más privados, entre comillas, básicamente para entender no solamente cómo se componían los espacios, sino cómo eran esos conceptos en cada uno de los momentos, ¿cierto? La privacidad del espacio del dormitorio en el siglo XIX, en la época burguesa, pues era el lugar de la privacidad total. Se da uno cuenta en la planta que la planta de la izquierda, pues, que corresponde a la habitación de los padres, habla de dos habitaciones separadas, por ejemplo. Cada padre tenía su propio dormitorio, su propia cama, tenía su propio espacio, digamos, de privacidad. El siglo XIX, particularmente en Inglaterra,
giraba en torno a esa condición de la privacidad de una manera muy intensa, ¿cierto? La casa inglesa es una casa que se cierra completamente al espacio colectivo y la privacidad es muy importante. En el espacio de la modernidad, otra vez hablando de la habitabilidad, en este caso de los niños, como lo hablábamos hace un ratico, pues estamos describiendo acá la planta de la UNIT, el dormitorio de los niños. Y miren que acá ya hay una condición distinta, ya los muebles no son fijos, ya no son estáticos, son muebles que se mueven, ¿sí? Ahí ven la imagen esto es un video de cómo funciona la UNIT, ahí está la madre plegando y desplegando la cama, y también pues en la planta se alcanza a ver que hay un murito corredizo que cierra en un momento del día o en la noche, separa las dos habitaciones o los dos dormitorios, para que los niños tengan cada uno su propio dormitorio, pero en el día se abre como un espacio de juegos o un espacio de estudio, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos hablando es de otro tipo de privacidad. Es una privacidad que funciona como depende de la hora del día. En el siglo XIX no era así. Era un espacio mucho más cerrado. De hecho, pues ir a las habitaciones estaba casi clausurado para incluso la familia. O sea, era un lugar sagrado. En el caso de la modernidad era mucho más abierto, mucho más transparente, y ni hablar pues otra vez con el contexto contemporáneo, en donde no se nota mucha diferencia, si se dan cuenta con la imagen anterior, entre esto que es el espacio del dormitorio y el espacio más colectivo, que sería el comedor o la cocina. De esa manera podemos decir que en la contemporaneidad la jerarquía de los espacios cambia mucho, ¿cierto? Y volvemos a decirlo, pero la jerarquía del espacio cambia en el sentido de que el dormitorio se vuelve casi que un espacio colectivo, es decir, no hay una gran diferencia con la sala o con el comedor, y eso también tiene que ver con lo que concebimos hoy por un dormitorio, ¿cierto? De hecho, hoy los dormitorios ya no son lo que eran hace unos años, cuando nadie podía entrar al dormitorio de los padres, había que pedir permiso para sentarse en la cama de los padres, ahora pues hay una condición como muy intensa de esa privacidad de la que estamos hablando, mientras que en la contemporaneidad eso no pasa. Byung-Chul Han es un filósofo coreano-alemán que habla mucho de esto en sus libros, la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, en donde él va a decir de muchas maneras y muy reiterativamente que esta sociedad contemporánea absolutamente transparente, y por eso volvemos a decir que esta casa es una metáfora de esa sociedad transparente, también está implicando una condición muy, muy paradójica, ¿cierto? Y es que esa transparencia colectiva a través de las redes sociales se está convirtiendo, se está volviendo en contra de la sociabilidad, y cada vez nos estamos volviendo personas más solas. Y bueno, y si eso lo comparamos con el año pasado y parte de este que estuvimos confinados por la pandemia, pues yo creo que podríamos ir diciendo que está en lo cierto Byung-Chul Han. Cada vez nos tenemos que aislar más en los dormitorios, cada vez usamos más los dormitorios, pero resulta que los usamos para socializar a través de la red social. Entonces el dormitorio deja de volverse, dice Beatriz Colomino, el espacio más privado y se convierte en el espacio más público. Y está empezando a ocurrir esa reversibilidad contemporánea en ese sentido en particular. Aquí entonces vemos como la comparación de las imágenes, donde claramente podemos ver, digamos, como el panorama completo en el que las arquitecturas y las disposiciones de los modos de vida del espacio histórico premoderno, podemos determinar que los compartimientos y esas habitaciones generan un estatus burgués donde la vida social está normatizada y está compartimentada, donde cada espacio tiene unos muebles específicos diseñados, creados, generados para una actividad puntual, donde ese mismo mobiliario y la calidad o de las telas, o de los materiales, o de los bordados, o de la cristalería, generan una jerarquía particular y social y cultural de esa misma familia. Estamos viendo pues una casa muy emblemática de ese estatus de burguesía. También podemos determinar a través de estas imágenes o de los estudios que hemos hecho que este estado premoderno de la arquitectura y del mobiliario, nosotros hacemos una comparación con estos espacios como si fueran unas pequeñas cámaras de tesoros o cuevas de tesoros, o la Wunderkammer, que es también como esos espacios
museográficos donde una habitación tenía que generar una representación particular de estatus, de conocimiento, de relación con lo científico o con avances tecnológicos particulares, y cada dueño de casa hacía gala pues como de este tipo de adquisiciones a través del mobiliario y de esos pequeños compartimentos pues, que conocemos como habitaciones. En el tercer momento, en la línea del centro, podemos también pues como determinar que esta es una época en este bloque moderno, es una época que también históricamente en el diseño de mobiliario está muy relacionada con los primeros avances tecnológicos o con aquellos avances tecnológicos y esa relación con la técnica derivada de las guerras mundiales. Entonces aquí ya estamos viviendo un espacio social donde la vida tiene que ser altamente funcional, incluso multifuncional, y por eso mismo los espacios y el mobiliario tienen una tendencia a dar respuesta a esa necesidad. El diseño en este momento estaba muy en punta en Europa, obviamente. Latinoamérica todavía no tenía la evolución industrial que tenían estos países. Entonces podemos ver cómo en Alemania y cómo en Francia tienen una herencia relacionada con el diseño muy desde lo ingenieril o desde lo muy técnico y funcionalista, que también llevan a estos espacios domésticos. Una de las características pues, que conocemos de los principios de, de los principios de Corbusier era que este espacio de vivienda moderna obedeciera pues, como a unas funcionalidades de vida social, pero también de una salubridad en el espacio doméstico. En el tercer momento contemporáneo, la metáfora es muy interesante, como la menciona John, de hablar de una metáfora de la transparencia, pero también podríamos pensar o ver como en este tercer bloque, que casi que ese espacio hace una metáfora al espacio público. Es decir, ya el espacio privado al interior de las casas no existe. Como también lo ha mencionado yo, todos nuestros espacios relacionábamos con el exterior. Entonces, Bueno, eso para ustedes están en la casa, ¿no? En este momento. Entonces hay una condición como gente de todo el mundo en este momento, vamos a nuestro estudio y terminamos pues, haciendo otra cosa en el espacio público. Entonces, un espacio pensado para la publicidad, para lo público, para las redes, pero que está obviamente que es abierta, permeable y que todos pueden acceder a ella desde afuera, ¿cierto? Y que incluso no hay una diferenciación tan marcada como lo vemos en el estado premoderno, donde vemos esos compartimentos tan definidos, no solo por el espacio, sino también por el mobiliario específico que le corresponde a esa habitación o a esa tipología de habitación. Bueno, esto simplemente es como para rematar esta parte de la conferencia, simplemente diciendo que hay un paso, digamos, de este juego, llamémoslo premoderno, que este es un dibujito de Le Corbusier, donde él plantea que los muebles no están como muy bien dispuestos y estorban y se relacionan de una manera pues, muy poco funcional. Aquí volvemos al discurso de la modernidad, en donde ya este mismo comparación en el texto de La aventura del mobiliario de Le Corbusier,
Él dice, bueno, la modernidad entonces debe empezar a plantear estos muebles mucho más eficientes, y él de hecho cambia el nombre y le dice, a partir de este momento ya no se llama mobiliario, sino equipamiento. Entonces hay un cuento pues en la modernidad que plantea una diferencia también incluso en la manera de entender ese Y dispositivo. que está relacionado con el concepto de eficiencia. Exacto. Y de eficiencia, producción, y bueno, ahí es donde empieza como todo el discurso del que nos hablaba el profesor Francis hace un ratito, ¿cierto? Toda esa producción en masa, en alto nivel. Bueno, y luego pues venimos con este tema contemporáneo, aquí pues un dibujito de su Fujimoto, el autor de la casa que vimos hace un momento, en un dibujo un poquito más conceptual, en donde plantea esas relaciones sociales entre, bueno, no solamente los humanos, sino los no humanos, y con toda esta condición, digamos, más contemporánea, digamos, de relación de familia. Esto nos lleva a esta pregunta, y No tiene que sé ver qué. con, y bueno, y Latinoamérica, cuál es esta, cómo ocurre esta relación en Latinoamérica? Tenemos unas condiciones propias, tenemos maneras de entender todo esto. Un poco la pregunta que hacía ahorita al profesor Francis tenía que ver con eso, ¿cierto? Todo este tema que se viene desarrollando desde el CICA, a partir ya desde el dispositivo mobiliario. Entonces, a partir de eso, entonces, bueno, ya esto es como un poco para rematar, y aquí voy a permitirme navegar un poco en esta matriz que básicamente lo que muestra es el proceso en el que estamos en este momento en esta investigación, y que gira en torno a cómo Latinoamérica entiende este mismo ejercicio, ¿cierto? Para no entrar en demasiados detalles, simplemente voy a decir que arriba está el esquema, la fila de la familia, la fila de lo privado y lo colectivo, un poco lo que vimos hace un momentico, y abajo estaría la planta. Y esa comparación nos ayuda mucho a entender, nos ha ayudado mucho a entender cómo ha funcionado, primero, la relación entre el cuerpo, el mueble y el espacio doméstico a través del tiempo. Si se dan cuenta, bueno, hemos tratado de hacerlo lo más cercano posible a la escala real. Entonces, si ustedes ven las plantas, se van cambiando, digamos, de escala, perdón, se mantiene la misma escala. Entonces, miran una planta del siglo XVIII y XIX, una casa de estas de patio de la colonia o de la Primera República, comparada con una casa de estas de la primera burguesía del siglo XX, o la segunda burguesía del siglo XX, la llamaremos en Colombia, que empieza a partir de los años 50, la modernidad burguesa. Bueno, aquí no hemos podido conseguir plantas en este esquema, perdón, esta columna, que es lo que ha llamado un autor colombiano, Luis Fernando González, el Nardeco. Es esta época desde los 80 hasta, bueno, aquí lo tenemos hasta los 90, pero realmente hasta hoy pues seguimos teniendo coletazos de esta época, pues bastante trágica para nuestro país particularmente, que tiene que ver con la riqueza obtenida a partir del narcotráfico, y que lleva al espacio doméstico un montón de dispositivos y un montón de imaginarios pues, que se traen los narcotraficantes, al espacio doméstico. Y finalmente, dos columnas, perdón, para el siglo XXI. Nos ha interesado entender el siglo XXI no como un paradigma, ¿sí? Sino, digamos, como una comparación entre el paradigma y la realidad. Y estando en Latinoamérica entendemos estas dos columnas como eso. La columna del paradigma, la casa ideal. Bueno, los más jóvenes, aquí voy a dar un zoom. Los más jóvenes podrán reconocer de pronto al personaje que tenemos en esta imagen, tal vez hayan visto el video, ¿cierto? Es J Balvin. ¿J Balvin? Perdón, no soy muy amante del reggaetón. J Balvin mostrando su casa, ¿cierto? Y el espacio que muestra, digamos, el espacio al que más tiempo le dedicas a su closet, el lugar donde tiene sus 2000 pares de zapatos, y con una particularidad, ¿cierto? Es una casa donde él vive solo. Y hay una condición allí de la contemporaneidad que es muy interesante para empezar a entender. Comparado con la vida, digamos, llamémoslo la vida real, de la mayoría de las personas de nuestro país, de nuestro contexto latinoamericano, ¿cierto? Una mujer sola, con dos hijos, que se está arreglando para trabajar, seguramente trabaja o en esa máquina de coser que vemos ahí, o ella sale y su mamá se queda trabajando en esa máquina de coser, los hijos estudian. Aquí incluso en esta imagen uno podría resumir casi que toda la que atrás está la habitación, puede que haya una habitación aquí a un lado y por otra puerta,
y el baño, y uno podría decir que la foto está siendo tomada desde la puerta de acceso a la casa, y esta es la realidad, digamos, general de Latinoamérica. Esta comparación contemporánea nos sirve para ir dando pie a esa relación del dormitorio, que es el dormitorio en la contemporaneidad ideal, en la contemporaneidad real, esos apartamentos que nos estamos construyendo actualmente. Y bueno, y una comparación del tamaño de los espacios, ¿cierto? Escala. La escala, este es un apartamento de 350 metros cuadrados, que se ganó Premio Nacional de Arquitectura en Colombia hace 3 años. Este es un apartamento de 60 metros cuadrados que también se ganó Premio Nacional de Arquitectura hace unos 10 años. Y bueno, claramente pues estamos hablando de un ideal contra una realidad que plantea unas preguntas muy grandes, ¿cierto? Particularmente en Medellín, donde hemos tenido, por lo menos en los últimos años, unos grandes avances, según algunos arquitectos, en relación a los edificios públicos. Y bueno, Medellín es una especie de ejemplo en Latinoamérica en relación al tema del espacio público y cómo hemos enfrentado la construcción de nuestro espacio público o nuestros edificios públicos. Pero realmente en el espacio doméstico tenemos una gran deuda. Entonces aquí también, digamos, esto se los podría dejar a ustedes pues para que lo miren, simplemente la comparación de cómo era la familia que vivía en la casa de patio gigante, cómo era la familia que vivía en la casa republicana, cómo era la familia que vivía en la casa moderna burguesa, cómo es la familia que vive en la casa del Art Deco y la familia contemporánea, que vive en estos dos ideales de casa. Y un poco esta comparación nos lleva entonces al tema central de esta conferencia, que gira en torno a lo colectivo y lo privado, ¿cierto? Diciendo, por ejemplo, que en el siglo XVIII, en las casas de patio y en esa época de la colonia y la Primera República, la privacidad le correspondía a la familia. La casa lo que hacía era guardar la privacidad de la familia, pero no la privacidad de los individuos. Por eso las habitaciones, los dormitorios en el siglo XIX en las casas coloniales son privadas, ¿cierto? Casi nadie tenía una habitación propia. Tenía una habitación compartida en el mejor de los casos, y por lo general era una habitación que se podía conectar con otra u otras habitaciones. Y eso implicaba que no había una verdadera privacidad en el espacio más cerrado, digamos, del dormitorio. Y de hecho, si vemos el espacio colectivo por excelencia de la casa de patio, que es el patio, pues desde el mismo patio se ve el dormitorio. Es decir, no hay una idea de cerrar el dormitorio para que la gente lo vea, no lo vea, que es un asunto muy moderno, muy burgués. Y por eso en Colombia, y estoy seguro que en otros países de Latinoamérica ocurre igual, a principios del siglo XX, cuando llega el ideal burgués que les mostraba con el siglo XVIII en Londres o en Francia, que son estas casas, castillo, aquí se llama la Casa del Castillo en Medellín, son casas que plantean ya una idea de privacidad muy distinta. Estas fotos son rarísimas, estas dos fotos en particular, ¿sí? Las fotos de los dormitorios son bastante difíciles de conseguir, en este caso porque esta casa es un museo, y esta porque es una casa publicada, es una casa famosa de la modernidad colombiana. Y si uno lo analiza como tal, se dan cuenta que uno podrá adivinar que es un dormitorio solo porque aparece la esquina de la cama, pero incluso el fotógrafo fue muy juicioso en no mostrar demasiado la cama, porque hay una especie de morbo en ocultar, digamos, la privacidad de la familia. Es muy interesante porque finalmente hay una idea de privacidad que cambia mucho en la contemporaneidad, ¿cierto? Y que hoy, cuando uno analiza los espacios colectivos, perdón, los espacios privados versus los espacios colectivos, básicamente son lo mismo. No es la casa de Han, ¿cierto? No es esa casa completamente transparente, pero finalmente el dormitorio, lo que separa el dormitorio a este dormitorio de esta sala, es una vitrina completamente transparente donde hay unas esculturas y ya, para de contar, no hay puertas. O sea, esto es un solo espacio, ¿cierto? Esa idea del loft pues, americano que se va trayendo en la contemporaneidad a nuestros países. Aquí se alcanza a ver, ¿cierto? Que no hay una división tajante de esa condición colectiva o pública y privada en la casa. Bien, perdón, yo me devuelvo un poquito. ¿Sí es? Bueno, finalmente, entonces lo que nos interesa decir con esta conferencia
y con este tema que venimos aquí trabajando, es que el espacio doméstico particularmente se debe entender y tiene un origen en el sentido, digamos, existencial y fenoménico en el espacio interior. ¿Cierto? Es una condición endógena, debemos entender el espacio doméstico se concibe desde el interior. ¿Sí? Y ese es uno de los grandes errores que hay en la contemporaneidad con nuestros espacios domésticos, que se conciben desde el exterior. Cuando nosotros, bueno, lo hablaba con Nati ayer, la mayoría de las personas que conciben el espacio doméstico contemporáneo son administradores, o por lo menos eso es lo que pasa en Colombia. No voy a hablar más de los constructores porque hacen parte de nuestro gremio, pero lastimosamente las empresas constructoras hoy en día, cuando uno hace una lista, se da cuenta que la mayoría son administradores. ¿Sí? Lo que les, claro, sin hablar tampoco más de ellos, porque es su labor, ellos administran el dinero y lo que quieren es optimizar el recurso. Lastimosamente los arquitectos ya no tenemos, por lo menos en Colombia, la, como, llamémoslo como el poder intelectual que llegamos a tener en algún momento en la historia para incidir de manera importante en las decisiones de este tipo de condiciones particulares de la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? A nosotros nos interesa mucho y en este momento pues con Nati estamos estudiando ese tema de la vida cotidiana y cómo la vida cotidiana debería ser la mirada inicial antes de construir, de diseñar cualquier espacio. Hay una condición en donde el arquitecto lastimosamente ha perdido esa posibilidad. Nosotros no tenemos muchas opciones hoy en día cuando queremos hacer un edificio de vivienda de muchas, 2.000, 3.000, 5.000 viviendas. Perdón, yo estoy hablando desde una ciudad, Medellín, pues que ya seguramente se imaginarán pues todo lo que se ha dicho de Medellín desde los años 80, pero por encima de eso es una ciudad en montaña, con unas pendientes altísimas. Nosotros pertenecemos a una geografía pues que es un valle muy cerrado y que tiene una densidad altísima de población. Nosotros vivimos en este valle, vivimos 4 millones de personas en un lugar donde no podemos crecer más porque las montañas ya no nos dejan, ¿cierto? Ya ocupamos lo máximo que podemos ocupar de las montañas, entonces nos estamos densificando de una manera que un proyecto de vivienda fácilmente puede tener 5 o 10 mil apartamentos en un área de, no sé, de una hectárea, ¿cierto? Y es bueno, eso se nos está volviendo un problema de movilidad, una cantidad de problemas que terminan siendo derivados de esta condición en donde los arquitectos y los urbanistas no somos los que estamos pensando en eso. Y no somos los que estamos pensando el espacio doméstico. Nos terminan contratando para hacer como los decorados finales. Y es un poco triste decirlo de esa manera. Perdón que sea un poco crítico. En ese sentido, entonces, un poco la conclusión de este tema y que venimos trabajando, pues, como decía Nati, desde hace tanto tiempo, es que el espacio doméstico lo debemos ver desde el interior, entender a las personas que viven en él, entender la manera, los modos de vida, entender las relaciones que se tejen en la cotidianidad entre las personas, entre las sociedades, entre las personas que viven en el mismo barrio, incluso en los espacios colectivos, hablando pues de los grandes apartamentos. Veíamos la estadística del DANE, ¿cierto? El DANE es el Departamento Administrativo de Estadística de Colombia, que hace los censos de población, y en Medellín tenemos 70-30, 70% de apartamentos, 30% de casas. Y eso es dramático para nosotros, ¿cierto? Porque los apartamentos son estos, o sea, no piensen que todos los apartamentos de Medellín son de estos, son estos, son los de 60 metros, 50 metros, el máximo acá son 40, el mínimo, perdón, acá son 42 metros, que como les decía ahorita, los administradores que terminan haciendo los proyectos lo toman como máximo, ¿cierto? Ese 42 metros cuadrados para una familia de 6 miembros es un asunto bastante exiguo, que bueno, digamos que en este momento tendremos que plantear cómo desde la academia, cómo desde la Universidad de Medellín, desde la Universidad Nacional y en estos programas de arquitectura y diseño interiores, podemos aportar a esta condición, ¿cierto? Y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. También una reflexión que llevamos pues a lo largo de este proceso
es que muchas veces la comprensión general que tenemos del diseño de interiores es generar unas estrategias decorativas en las que se haga el interior más amable. Pero realmente creemos pues, que nosotros, pues, como tras esta trayectoria que tenemos, el diseño de interiores es pensar también la interacción por sí misma al interior del espacio y que de ese análisis, llamémoslo así, antropológico, de esas actividades, de esos comportamientos que los usuarios tenemos con el espacio y con nuestros modos de vida, nuestros comportamientos y nuestros hábitos, hace parte de una comprensión del diseño interior en el sentido de, también podríamos decirlo, del diseño de la experiencia del interior, del habitar, de esa atmósfera, cómo puede generar unas actividades particulares que están puestas o materializadas no solo en el espacio, sino también en el mobiliario. También nosotros en algún momento hicimos un trabajo interesante para el análisis de los espacios expositivos, porque yo también pues también compartimos estas reflexiones no solo para la vivienda, sino para el museo como aquella Y institución para la escuela. y para las escuelas, ¿cierto? Hemos hecho pues varias reflexiones a esos lugares y partíamos de un texto que también o una frase que nos parece muy interesante, y es que el medio es el mensaje. Es una frase que ha sido muy utilizada en comunicación de McLuhan y que nosotros nos referimos a esa frase para entender que en la forma como están configurados, dispuestos o como lo llama Baudrillard, esas estructuras de colocación que se disponen en el espacio generan un mensaje. Entonces, como lo vimos en la primera reflexión del premoderno, moderno y contemporáneo, esas estructuras diferenciadas en diferentes momentos históricos generan un mensaje de comportamiento, unas acciones y unos modos de vida. Entonces, creemos que desde esa comprensión podemos empezar a hacer procesos, por ejemplo, de diseño expositivo, de diseños de espacios pedagógicos, pues en los que hemos participado pues también como creativos, arquitectos y diseñadora, pues a su vez, pero que hemos llevado estas reflexiones a muchas comprensiones del espacio y del objeto, pero siempre pensando o partiendo de esas maneras de interactuar, de la actividad y de los comportamientos. Bueno, no, ya, muchas gracias, muy amables por escucharnos y muchas gracias por invitarnos a este evento tan. No sé si alguno tiene una pregunta, una reflexión que quiera compartir con nosotros.